Les decía al principio que hubo una decisión, hoy otra de estas sesiones un poco maratónicas, ¿no?, que hay en la Suprema Corte, creo que duró como 3 horas y cacho. Pues uno se la avienta, ¿no?, porque pues, de esto vive, de esto come, ¿no?, y hay que enterarse, ¿no?, de lo que pasa, al menos en la Suprema Corte. Pero, pues para que no tengan que pasar por ese mismo canal, ¿no?, por ese mismo carril de echarse 3 horas y pelos de escuchar a los 11 ministros y ministras, pues, hablando, ¿no?, de sus posturas, argumentar y cuánta cosa sobre el tema del INAI, ¿no?, y de la omisión del Senado. Está con nosotros Sandra Peniche, licenciada en Derecho por la UP y profesora titular de la Cátedra de Amparo. Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Hombre, muchas gracias. Sandra, estás aquí con una gran encomienda de traducir todo lo que pasó en estas 3 horas y pelos en la sesión de hoy en el Pleno de la Suprema Corte para, pues primero entender, ¿no?, qué era lo que estaba pidiendo el INAI, ¿no?, sobre lo que no hizo el Senado. Y segundo, toda la discusión que se desató entre los ministros para saber qué demonios hacer ahora después de la votación que se aventaron ahí en este momento. Entonces, adelante, Sandra. Pues nada más, Claro que sí. si hay algo que a lo mejor necesita un poco de aclaración, te voy a interrumpir. Pero a ver, más o menos, ¿cómo está el asunto allá en la Corte? Sí, a ver, primero hay que empezar entendiendo que el INAI es bueno, por ley le llamamos organismo constitucional autónomo, ¿no? Y su función, y bueno, es importante que digamos, se llama Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y como su nombre lo dice tal cual, esa es su función. Entonces, es un órgano diferente al legislativo, que son los diputados y los senadores, al ejecutivo, que es el presidente, y al Poder Judicial, que digamos es la Corte y todos los jueces que están en nuestro país. Este órgano lo que se dedica es a proteger nuestros datos personales. ¿A qué me refiero con esto? A que no cualquier persona pueda tener acceso a mi información, mi dirección, mis cuentas de banco, incluso mis datos biométricos. Sí. Y también para yo poder tener acceso a la información del Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuánto dinero se está gastando en qué cosa, a dónde se fueron tales recursos? Entonces, este instituto es muy importante por esto. Ahora bien, nuestra Constitución dice, y también la ley reglamentaria, que este instituto, el INAI, tiene que estar conformado por 7 personas, que se llaman comisionados. Y para que pueda funcionar, necesita cuando menos 5. ¿Qué pasa? A partir del 30 de marzo de este año, digamos, el tercero de unos comisionados que se fueron jubilando porque solo pueden estar en su cargo 7 años, dejó su cargo. Y durante este plazo no habían sido nombrados 2 que ya se habían salido antes. Entonces, lo que pasó es que quedaron únicamente 4 comisionados. Entonces, desde el 30 de marzo de este año, no ha habido forma de que el INAI pueda sesionar. Entonces, ¿qué pasa si no pueden sesionar? Yo no puedo saber qué dinero se está invirtiendo en el Tren Maya. Yo no puedo pedirle a una autoridad que por favor me explique tal cosa. Entonces, toda esta figura y toda esta estructura que existe para que nosotros podamos proteger nuestros derechos y para evitar la corrupción, en este momento se ve obstaculizada porque nada más hay 4 personas. Entonces, ¿qué pasa? El INAI presenta una demanda en la Corte que se llama controversia constitucional, que fue justamente lo que se resolvió hoy. Uh-huh. El INAI demandó al Senado pidiéndole que por favor señalara a los 3 comisionados que le hacen falta. ¿Por qué? Porque la Constitución y la ley reglamentaria establecen que quien debe designar o señalar no es por voto popular como lo hacemos con el presidente, sino es el Senado. Sí. Oye, Sandra, perdón que te interrumpa. La idea del INAI Claro. era que la Corte le dijera al Senado, ponte a chambear, nombra a estas 3 personas, ¿no? Pues mira, es que el tema del INAI lo que le está diciendo es sí, tú tienes una obligación de señalarme a los 3 que hacen falta, pero al mismo tiempo lo que solicitó el INAI desde el principio fue, y si no Corte, mientras tanto, dame oportunidad de sesionar siendo solo 4 personas, como sabemos que no es lo ideal, pero es muy importante que subsista este poder, o bueno, este órgano. Es como si de pronto la Corte se quedara sin ministros y nadie quisiera señalarlos, entonces pues bueno. Reconociendo la importancia, lo que pedía el INAI es, oye, Corte, o obligas al Senado a que ya señale a los que hacen falta, o mientras tanto ellos deciden cumplir con su labor por la omisión que están incurriendo, dame chance de sesionar solo con 4 comisionados. Okay. Entonces, ese fue el planteamiento inicial que tuvo el INAI. Y el día de hoy, dime. No, justo te iba a decir. Entonces, ahora, ¿no? Se discutió el proyecto que fue de la ministra Loretta Ortiz, que justo, Correcto. como tengo entendido, es que ella estaba diciendo, pues aquí no pasó nada, güey. O sea, la omisión del Senado no existe porque ellos intentaron nombrar a estas personas, hubo un veto presidencial y pues sí, ¿no? O sea, pues no podemos hacer nada.
Sí, exactamente. Lo que pasa en la Corte es, hay una persona, de los 11 ministros se le va a pasar a uno que se llama ministro ponente, que en este caso fue la ministra Loreta, y ella fue la encargada de proponer una respuesta, bueno, ajá, de proponer una respuesta a este planteamiento que le hizo el INAI. Y él lo que le decía, oye INAI, se me hace que no tienes razón, porque a mí no me queda claro que exista una omisión por parte del Senado. Tan no hay una omisión que ya una vez se aprobaron unos, pero el presidente los vetó. Y ya intentamos el procedimiento, pero nada más no lo hemos logrado. Pero omisión absoluta no hay, sí hemos hecho diferentes cosas. Y la ministra es lo que considera, dice, no, la verdad es que no hay omisión. Y por otra parte, ella dice, y también quiénes somos nosotros, la Corte, para estarle diciendo al Senado cuándo tiene y cómo tiene que hacer su chamba. Entonces, ese fue el planteamiento con el que empezó la sesión hoy. ¿Qué pasó después? Pues la mayoría de los ministros estuvieron en desacuerdo con este proyecto porque decían, oye, no, aquí la omisión no es que si se reunieron, intentaron señalar a alguien o no. Aquí la pregunta está en que el INAI no puede sesionar si no tiene cuando menos a 5 comisionados. Entonces ahí recae la omisión, que sí existe. Y por otro lugar dicen, oye, la ley no le pone un plazo tal cual al Senado para que diga, para que señale a estos comisionados, pero sí hay una teoría en el derecho que es un plazo razonable. ¿Y qué es el plazo razonable? Pues hasta que no se le impida a este órgano seguir ejerciendo sus funciones. Incluso había unos que decían que eran 60 días, eso ya son particularidades, pero lo que en general decían, oye, no, sí hay una omisión porque la omisión existe, porque a la fecha estos comisionados no pueden sesionar, entonces este órgano ahorita no sirve de nada. Claro. Oye, Sandra, justo estaba escuchando, decía yo, la sesión, y creo que no me acuerdo qué ministro fue, no me acuerdo si fue Pérez Dayán, pero dijo, ok, güey, o sea, la obligación del Senado no es intentar nombrar a estas personas, sino nombrarlas. Entonces, la omisión, pues sí existe, porque, pues digo, no es como que el intento fue de, ay, pues chin, y así se quedó, ¿no? Porque al final la cosa es que sí se tiene que, o sea, el Senado tiene que hacer su chamba, sí o sí. Sí les dan como esa libertad, ¿no? De tiempos, pues digo, así está escrito en la Constitución, pero pues, al final tienen que cumplir su chamba y eso es un poco por lo que estaban abogando. Oye, a ver, nada más hay una cosa que creo que se volvió un poco truculenta ahí la discusión al final, ya después de que desecharon, ¿no? El proyecto de la ministra Loreta, porque ahora se pusieron a discutir pues, qué va a pasar ahora, ¿no? Porque hay dos opciones, había dos opciones que se pusieron a discutir, una el retorno y la segunda el concretar una decisión en ese momento. Se decantaron por la primera, que es el retorno. Entonces, a ver, Sandra, si nos puedes, pues más o menos dar el panorama, ¿no? de esta decisión o no de la Corte sobre este asunto. Sí, mira, realmente no hay una decisión fija. Creo que es un gran logro y digo, es triste porque en este momento ya no van a sesionar todavía. Pero ¿qué pasa? Ya hay un criterio claro en que están de acuerdo que sí existe una omisión. Eso ya es un primer pronunciamiento. Pero como ya existía un proyecto que es básicamente el documento de la sentencia que se redactó, que iba completamente en otro sentido, no pueden votar los ministros porque no han leído la nueva propuesta. Todos saben hasta más o menos en qué línea va, porque ya se pusieron de acuerdo hoy más o menos, pero pues no puedes votar algo que no has visto. Entonces, ¿qué pasa? Se returna y se le pasa a otro ministro de los que estuvieron de acuerdo, de los de la mayoría de los 8, para que recopilando los comentarios de todos lo que dijeron hoy, proponga un nuevo proyecto que se adecue a la mayoría. Entonces, lo que va a pasar, ¿qué pasa ahorita? Se returna, digamos que nos quedamos en el mismo lugar, pero ya encaminado a que sí existe una omisión de parte del Senado y que se busca darle oportunidad, mientras tanto, eventualmente, cuando se vote, que el INAI sesione con 4 personas nada más. En tu opinión, Sandra, como abogada, ¿no? Y conocedora de estos asuntos, ¿fue correcta la decisión de decir, oigan, pues espérense, vamos a tener que esperarnos a proyectar ¿no? otra sentencia, en vez de tomar un camino que me parece fue hecho o propuesto por el ministro Luis María Aguilar, de decir, pues, vato, le tenemos que dar permiso al Senado, al INAI ahorita, para que pueda sesionar con 4 comisionados? O sea, en tu opinión, ¿se fue correcto eso? Bueno, es que en mi opinión el deber ser ideal es que desde hace mucho tiempo estuviera sesionando el INAI, obviamente, incluso había una solicitud de suspensión. Me parece complicado, creo que sí podría haber existido alguna determinación, pero habría sido algo muy creativo, no existe esa figura, bueno, yo nunca la he visto. Sí, como se hubieran tenido así como que poner muy interpretativos, ¿no? De la ley. Sí. Digo, y es una pena, y creo que vale la pena decirlo, mañana salen de vacaciones y hasta el 1 de agosto retoman. Entonces, pues es 2 semanas que vamos a estar en la nada. Esperemos que a quien se lo retornen se ponga pilas y más bien podamos resolver esto lo antes posible. No es lo mejor, creo que es importantísimo y habría que haberse valorado una opción para mantener viva el acceso a la información.
pero creo que se debió haber propuesto antes. No sé, me parece complicado en el último momento, después de 4 horas y media de la sesión, que todo el mundo ya se quería ir, que eso no es excusa para dejarnos sin acceso a la información, proponerlo de esa manera. Y había una suspensión que también está pendiente de resolución en ese sentido, en esos términos. Sí, creo que justo mencionaron un amparo. Digo, creo que el tema fue que le cayó el proyecto a la ministra Ortiz, ¿no? Y, digo, infiero que si le hubiera tocado el asunto a otro de los de la mayoría que votaron hoy, probablemente hubiera emitido una suspensión y con eso ya hubiera sido suficiente. Exactamente, sí, fue mala suerte. Cosas del destino, mi estimada Sandra. Bueno, Sandra Sí. Peniche, licenciada en Derecho por la UP y profesora del titular de la Cátedra de Amparo, ya te iba a decir de Derecho, de Amparo. Muchas gracias, Sandra, un fuerte abrazo. Mucho gusto, hasta luego. Igualmente, gracias a Sandra Peniche. Venido, vamos a un corte, regresamos.